Miren, yo quiero referirme a este caso de lo que ha acontecido el fin de semana, como nos contaba Alfredo, sobre la situación del caso Yexet. Todo el fin de semana, desde el viernes hacia acá, pues se ha estado produciendo acontecimientos novedosos en torno al caso. Lo primero fue que el señor Antonio Espaillat se presentó con sus abogados a la Procuraduría General de la República por una invitación, y su hermana Maribel, y con el pasar de las horas, después de esa presentación, pues salió la información de que habían sido dejados bajo arresto para conocérsele medidas, la solicitud de medida de coerción en las próximas 48 horas a ese arresto. La medida estaba para ser tomada ayer domingo, conocida, y fue pospuesta para el próximo miércoles. En el interín, ya ustedes se enteraron de todo lo que aconteció con relación a esta detención de Antonio y su hermana, que se puso mala en un momento por la impresión. Después fue presentada ayer para la audiencia en muy mal estado, evidentemente, con un choque emocional. Pero lo que hay que decir con relación a esto es que en el fin de semana, una vez se produjeron estos arrestos, pues comenzaron a fluir informaciones del Ministerio Público, comenzaron a fluir la acusación que el Ministerio Público está presentando, una acusación cuantiosa, extensa, detallada, con testimonios, pruebas, interrogatorios a múltiples personas, empleados que sobrevivieron a la tragedia, una serie de pruebas que el Ministerio Público está presentando allí. También se hicieron públicos los informes preliminares de la ONESBI, donde técnicamente detallan lo que ocurrió en esa tragedia y por lo que pudo haber ocurrido la tragedia. ¿Qué es lo más llamativo? Muchos de nosotros, cuando la tragedia ocurrió, la gente, sin tener el estudio, que había que esperarlo para evidentemente certificar las causas de esta tragedia, pero todo el mundo decía de entrada, bueno, evidentemente ahí lo que hubo fue una negligencia. Eso era lo que la gente presumía, lo que la gente decía, ahí hubo un descuido, una irresponsabilidad. La gente lo afirmaba de manera olímpica. Mucha gente decía, bueno, hay que esperar el informe, bueno, pues el informe, ¿qué dice el informe de la ONESBI? El informe de la ONESBI confirma que el techo fue sobrecargado, que el techo se le sobrecargó el peso y que la estructura venía sufriendo daños, que hubo un intento de reparación de esa área de la discoteca en el año 2014 por un ingeniero competente. Se iniciaron unos trabajos, pero apenas llegó a realizarse el 10% de ese trabajo, porque después dejaron de contactar al ingeniero, no le mostraron interés a continuar el trabajo y el ingeniero se desentendió. El informe relata todo esto. Más adelante, entonces se produjo el incendio, el cual todavía a la hora de la ONESBI preparar el informe preliminar que integró a la Procuraduría, se había cansado de pedir el informe sobre el incendio que afectó la discoteca para ellos incluir esa parte en el estudio, y no se lo entregaron. Eso dijo la ONESBI, o sea, ellos pidieron el informe del incendio que afectó la estructura y no se lo habían entregado a la hora de ellos terminar el informe preliminar. Pero al final ese informe dice que sí, que la cantidad de aires que le colgaron en el techo, que la cantidad de tinacos que le cortaron, que le subieron en el techo, que había problemas recurrentes de filtraciones, y lo que hacía era que se le echaban finos. Ellos dicen 4 capas de fino que estaban afectadas, casetas, más las luces por dentro, bocinas, una serie de cosas que cargan, consolas de aire, que todo ese peso fue lo que provocó que colapsara
la losa del techo del YEX. Eso dice el informe de la ONESPI. Ahora bien, el Ministerio Público, adicional a ese informe, dice en su acusación que ellos estuvieron minutos después que colapsó la estructura en el YECSE del Ministerio Público, Jenny Berenice, fiscales, todo el mundo ahí en el territorio tomando video, tomando audio, tomando fotos, recorriendo evidencia. A minutos de haberse producido la tragedia, el Ministerio Público se trasladó al lugar para empezar a preparar la acusación, las pruebas y a recabar todo lo que pudieran. Además de que interrogó y habló con más de 40 personas. Y evidentemente el testigo estelar ha sido el empleado Gregory Adames, que ha comenzado a dar una serie de detalles a profundidad que complica muchísimo más el caso para la familia Espaillat, porque lo que se ha dicho y lo que el Ministerio Público ha aportado del interrogatorio a Gregory es sumamente grave. Él diciendo que había advertido de manera recurrente y reiterada al señor Espaillat de los problemas que había en ese techo, que el mismo día de la discoteca, de la fiesta, vieron que habían unos plafones que lo estaban rompiendo, los peñones que caían del techo, y él le dijo que había que suspender la fiesta, y don Antonio no le hizo caso. Pero todavía ya iniciada la fiesta temprano, le cae un pedazo de blog en un hombro a un cliente, el señor va al baño, tiene una discusión por casualidad con el mismo Gregory que había estado advirtiendo esto, y Gregory va en ese momento supuestamente donde la señora Maribel y le dice, óyeme, hay que detener la fiesta porque acaba de caerle un peñón en un hombro que si le hubiese caído en la cabeza lo mata a un cliente y ese techo se está cayendo. Y la señora Maribel supuestamente lo que le respondió fue que el único que tenía facultad para detener esa fiesta era Antonio y estaba fuera del país, siendo ella la gerente de la discoteca, la administradora. Entonces todo eso evidencia que esa tragedia pudo evitarse. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Ministerio Público. Y el Ministerio Público los ha acusado de asesinato involuntario, que incluso ahí entra otro debate, porque jurídicamente hay personas que entienden y dicen, mira, es verdad que yo sé que ellos no tenían la intención que eso se produjera, pero por la profundidad de la negligencia y la cantidad de advertencias que hubo para poder detener una tragedia así y su falta de interés, uno no sabe si tipificarlo como asesinato involuntario o qué. Ahí entra un debate, una discusión. Evidentemente, ya el Ministerio Público presentó su acusación de asesinato involuntario, va a pedir 18 meses de coerción en el caso de Antonio. Ahí entra otro debate jurídico, porque si el juez que va a conocer la medida el miércoles le dicta los 18 meses, la pena máxima ya en un juicio de fondo por esa pena son 2 años. Entonces, si el juez le da 18 meses, ya él va a haber cumplido. Ya él va a haber cumplido cuando se cumpla esa prisión preventiva. Entonces, hay mucha tela por donde cortar en este caso. Evidencia esta situación la necesidad imperante de la modificación del Código Penal. Yo no sé qué diablos más va a tener que pasar en este país para que ese código se modifique. Ayer Jenny Berenice lo pedía ya de manera personal. Y finalmente quiero decir lo siguiente. He visto personas, abogados, incluso algunos abogados que están llevando casos de defensa de las víctimas, cuestionar la acusación y la postura del Ministerio Público, la calificación, incluso cuestionar y acusar al Ministerio Público de que está de parte de los Espaillat. Eso para mí es irresponsable. Yo tengo que admitir que yo estoy satisfecho hasta ahora con el trabajo que el Ministerio Público ha realizado. Yo estaba desesperado, yo estaba pidiendo como la mayoría que dijeran algo, que hicieran algo. Bueno, ellos se tomaron 2 meses para presentar sus pruebas, acumularlas y presentar su acusación. Ahora, la acusación que han presentado me parece lo suficientemente robusta, con pruebas suficientes, testigos. Me parece que tiene la suficiente calidad la acusación del Ministerio Público y que no se le puede pedir más.
Pedirle más al Ministerio Público de lo que ha hecho, para mí, en lo personal, ya eso raya en lo abusivo, porque ellos han recabado pruebas de distintas maneras, testimonio, interrogatorio, toda su acusación, han presentado sus posturas, lo que lamentablemente dificulta quizás el nivel de justicia que la gente quisiera para este caso, es el Código Penal. Eso no es culpa del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que agarrarse de lo que hay. Y eso es lo que hay. No hay para dónde darle vuelta. Más adelante en este espacio estaremos conversando con Carlos Salcedo, quien es un destacado abogado, para preguntarle todas las inquietudes jurídicas que tenemos en torno a este caso. Pero al final vamos a ver qué pasa el miércoles en el conocimiento de medida de este caso del JEXET. Panorama FM 96.